Bienvenidos al ciclo sobre el canon literario. Hoy no vamos a hablar de una novela. Hablaremos de estructuras de poder y de ciudades que devoran a sus habitantes. Y lo haremos a través de una obra que es mecanismo de deconstrucción ideológica, La Regenta. La novela de Clarín, publicada entre 1984 y 86, se ambienta en Vetusta. Y aunque podamos ver un trasunto de Oviedo, Vetusta no es Oviedo. Vetusta es España. Es la España clerical, caciquil, burguesa e hipócrita, que duerme la siesta mientras digiere el cocido y la olla podrida. Es la España que Leopoldo Enrique García Alas y Ureña conoció, analizó y expuso en su obra. Vetusta es la España que vigila, juzga y castiga desde su entramado corrupto a quien no tiene posibilidad de elegir. Y en Ozores su protagonista no es una mujer, es una conciencia atrapada, una estructura de deseo reprimido, una víctima del lenguaje y la sociedad decimonónica que la define y la anula. Don Fermín de Pas, el canónigo, no ama, sentencia y domina desde la posición de poder que aporta su papel de confesor y guía. Álvaro Mesía, el amante, no seduce, se impone, cumple con su papel de galante, ambicioso y oportunista, y se alejará de ella sin asomo de duda cuando, consumada su relación, comience el escándalo. Víctor Quintanar, el marido de Ana, no logra calmar sus ansias ni satisface sus anhelos. Él sostiene torpemente la estructura social de un matrimonio, desde su pasividad. Ni siquiera cuando desafía a Mesía en duelo, al conocerse el adulterio, lo hará por amor a Ana, sino por cumplir el ritual vacío que una sociedad superficial y clasista exige para preservar las apariencias. Y además, perderá. Muerto Quintanar, el regente, Ana quedará sola, igual que lo ha estado siempre. Todos y cada uno de los personajes la poseen, a su manera. Todos ejecutan funciones ideológicas y Ana, nuestra Ana Ozores, que pierde hasta el propio nombre en el título de la obra, en virtud de la posición de su marido, el ex regente, no vive. Es vivida por los discursos que la atraviesan. Ella ni siquiera será libre cuando se convierta en adúltera, pues ni aun entonces tendrá elección tampoco en su contacto con el placer. El entramado simplemente crea el escenario oportuno y la acción sucede. Y lo hará guiada por las palabras sentenciosas e irónicas de un cruel narrador que todo lo sabe. No, Ana no será la única mujer de la historia. Su criada Petra, que en inicio parece ser fiel, después la traiciona desde sus celos de hembra y su envidia de clase. Doña Paula, la madre del clérigo, alarga su presencia en la figura de Fermín de Pas, aprisionándola moralmente desde un paternalista religiosidad. Doña Paula manipula el poder desde la cuna, en la que dormirá el magistral de niño, manteniendo así una jerarquía social inmutable. Celedonio, pieza sin brío y testigo pecaminoso, pesa, acabando el libro, a una regenta desposeída de identidad. Desmayada en la catedral, expuesta y sola, sin haber encontrado ni el amor ni la salvación moral que anhelaba, será profanada por un personaje de lo más bajo y simbólico, el campanero de la catedral de Vetusta. Celedonio la besa cual príncipe sin permiso, como sentencia de dominio, de cómo la sociedad gana siempre con su crueldad. Porque no hay salida airosa ni ética en la novela. Ni la clase alta es mejor moralmente, ni la baja. Ni la religión cumple con sus principios de cuidado, ni tan siquiera los ateos. Son mera pose. Ana es pesada en un asqueroso beso,
que imagina dado por un saco, viscoso y frío. Pero no es Celedonio quien la violenta, es la sociedad quien la fuerza cuando ya se siente desposeída de todo. Los engranajes sociales ganan y esa verdad permanece en el lector. España es un cadáver que no sabe reconocer las señales. Ella solo se deja caer, rodar en el precipicio, como irá haciendo la sociedad española al final del siglo XIX, con sus corruptos engranajes hacia el desastre del 98. Tras este repaso de su argumento, adentrémonos más profundamente en la regenta, con el análisis de quien le ha dedicado todo un curso monográfico, Jesús González, maestro, catedrático de Teoría de la Literatura, y Literatura Comparada en la Universidad de Vigo. Este gijonense, doctor en Filología Hispánica, es especialista en teoría literaria, crítica materialista y análisis de estructuras narrativas. Ha sido el creador del método crítica de la razón literaria, inspirada en el materialismo filosófico y que concibe la literatura como sistema racional de conocimiento, no como mera expresión sentimental. Sabrán todos los que hoy nos acompañan que González Maestro es autor de la monumental obra en 25 volúmenes, Crítica de la razón literaria, además de ensayos como El fracaso de la felicidad, Anatomía del Quijote o su reciente obra, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Jesús no es un youtuber, es un ávido divulgador cultural y desde su canal ofrece gratuitamente más de 1 millón de vídeos con cursos completos sobre Cervantes, Galdós, teoría literaria y, por supuesto, también sobre Clarín. Adentrémonos en su riguroso análisis para conocer mejor la novela La Regenta, que hoy nos ocupa. Sin duda estamos ante una mirada experta, que nos abrirá ventanas críticas y profundas a la obra de Clarín. Gracias, ante todo, Jesús, por colaborar con la Biblioteca Regional y su ciclo sobre canon literario. Bienvenido. Gracias a ustedes, el público asistente, gracias a la Biblioteca Regional de Murcia, gracias a Marta Zafrilla por su presentación. Y yo simplemente soy alguien que habla de literatura para hacer públicos unos conocimientos sobre esta materia. Más allá de eso, no significa absolutamente nada, ni nunca lo he pretendido. Otra cuestión es que con la literatura se haya llegado a un lugar o a otro, pero eso ya no es cosa mía ni de la literatura, eso ya es cosa de quienes nos hayan hecho llegar o no a un lugar u otro. Pues, ¿te parece que comenzamos? Jesús, ¿por qué La Regenta debería formar parte del canon literario, según González Maestro? Bueno, un canon literario es simplemente un conjunto de obras literarias que determinadas personas que tienen poder para imponer ese canon las incluyen o no. No hay más que esto. Según preguntemos a unas u otras personas cuáles son sus obras preferidas de la literatura, pues cada persona tendrá su propio repertorio de obras. Y para algunas pues será La Regenta, para otras será El Principito, ¿no? Y para otras será Alicia en el País de las Maravillas, será el último libro de Chulhan, por ejemplo. Pero para otras personas el canon literario se compone pues de, en mi caso, yo he hecho público un canon literario de 30 obras, las 30 obras literarias más importantes de la literatura universal, valga la redundancia, que hace constar entre esas obras pues El Quijote, La Numancia, La Regenta, Ricardo III de Shakespeare, los cuentos de Canterbury de Chaucer, Boccaccio y su Decamerón, por supuesto la Divina Comedia, el Fausto de Goethe,
y más obras de estas 30. Entonces, cada persona tiene su propio canon. ¿Estas son necesariamente las mejores obras? No, son las mejores obras que una persona, por su formación o por su necesidad ante la vida, ha considerado las mejores obras. Un canon siempre es una cuestión muy personal. Pero ¿qué ocurre cuando un canon se constituye a partir de una serie de obras que nos ayudan a hacernos, una frase que repito con frecuencia, compatibles con la realidad? Claro, es que alguien que se ha educado leyendo El Principito, probablemente cuando sea adulto leerá literatura neoténica, es decir, que leerá una literatura que preservará rasgos infantiles en una edad adulta. Una de las características fundamentales de la regenta es que nos obliga a madurar antes de tiempo. La lectura de obras literarias obliga a madurar antes de tiempo. Y sin embargo, la literatura que con frecuencia se enseña en las instituciones educativas es una literatura que retrasa la maduración más allá del tiempo necesario. Entonces, la importancia de un canon literario puede medirse por la cantidad de personas a las que la lectura de las obras literarias les permite acercarse a la realidad simplemente para sobrevivir en ella. El Lazarillo de Tormes es una obra enormemente importante desde el punto de vista que enseña a los lectores a lo que es la realidad, un mundo tremendamente adverso. Claro, de Lazarillo de Tormes, por ejemplo, se dice que es una novela picaresca. Si solo fuera una novela picaresca, sería muy fácil, pero es que es una novela picaresca, es una novela de aprendizaje que tiene como objetivo fundamental enseñar al ser humano a enfrentarse a los peligros. Luego llegaron los alemanes y creyeron inventar ellos la novela de aprendizaje. Y lo que hicieron los alemanes, sobre todo Goethe, con los trabajos de Wilhelm Meister, fue crear una novela de aprendizaje que era una nostalgia de la infancia para perpetuar los rasgos infantiles. Claro, son dos conceptos completamente diferentes de novela de aprendizaje. Uno, El Lazarillo de Tormes, preparar al ser humano para la madurez, y otro, Wilhelm Meister, vivir en la madurez echando constantemente de menos la infancia, es decir, el mundo infantilizado. Claro, evidentemente la constitución de un canon literario siempre va a estar en función de las capacidades intelectuales que tenga el ser humano, en el sentido del humor. Cada uno se ríe según las posibilidades intelectuales de las que dispone. Pues lo mismo ocurre con la literatura. Pero La Regenta, indudablemente, que es una novela que pone el dedo en muchas llagas humanas, pues siendo una novela larga y de lectura exigente, evidentemente habla de los secretos que más callan hombres y mujeres, que son los que tienen que ver con el deseo. El deseo, que es una estrategia que ninguna prevención puede detener. Si quieres, continuamos hablando del deseo, Jesús. Del deseo. La Regenta no es simplemente una novela sobre el adulterio. Del mismo modo que tampoco podemos reducir a esta categoría obras como Ana Karenina o Madame Bovary. ¿Cómo se articula el fracaso del deseo en La Regenta? Es que el deseo siempre está destinado en parte a fracasar, porque no se pueden satisfacer permanentemente todos los deseos que uno tiene. Eso sería imposible, vamos. El deseo es una estrategia que no tiene prevención. No se puede generar un ser humano que no tenga deseos. Freud tardó mucho tiempo en descubrir esto. Boccaccio descubrió mucho antes que Freud y no se sorprendió tanto. Es decir, el mundo católico convivía perfectamente con los deseos, pecando todas las noches y arrepintiéndose todos los días. Pero en el mundo protestante el deseo es un problema muy grande, porque la gente no es capaz de hacerse compatible con el deseo del mismo modo. Yo acudo siempre a la literatura porque, a mi juicio, la literatura es un arma de interpretación masiva y es un instrumento que permite explicar la realidad de forma que otras actividades humanas no lo explican del mismo modo. De hecho, cuando la psiquiatría pierde de vista la literatura, pierde de vista también la realidad.
hablando con algunos psiquiatras, ellos me han dicho, cuando yo leo a Quevedo, me dicen los psiquiatras, aprendo más psiquiatría de la que me enseñaron en la facultad. ¿Por qué? Pues porque la literatura de Quevedo enfrenta al ser humano con el control de sus propios deseos. El control del deseo no quiere decir la represión del deseo, eso es la solución que plantea Freud. El control del deseo quiere decir desarrollar la inteligencia suficiente como para satisfacerlo con éxito, con discreción y con prudencia, que son los grandes lemas del siglo de oro. La discreción, la prudencia y el triunfo, el éxito. Sucede que desde el siglo XVIII el modelo de éxito está monopolizado por el mundo anglosajón. Y el mundo anglosajón tiene un modelo de éxito muy público, muy narcisista y muy poco discreto, ¿no? Sin embargo, en el siglo de oro, todo el mundo inteligente, y era mucho más del que parece, ejercía siempre la satisfacción del deseo con mucha discreción. De hecho, Cervantes tiene un entremés, que es el entremés del viejo celoso, donde, esto ya alguna vez lo he contado, hay una mujer joven casada con un viejo, que es el tópico literario que desarrolla también la regenta. Y en un momento dado, pues este viejo malo, feo, antipático, desagradable, refunfuñón, o sea, lo peor que puede uno tener. Imagínense eso de marido, de cónyuge, y una chiquilla pues de 20 y tantos años, ¿no? La regenta tiene 27 años cuando comienza la novela. Don Víctor Quintanar es casi sexagenario. Este viejo en un momento dado se tiene que ir a otro pueblo por un negocio, y entonces la chica, que tiene una sobrina, que será una sobrina, pero se llaman de tía y sobrina, que es que ya tiene sus connotaciones, le dice a la tía: tía, aprovechando que el señor tío se ha ido, yo tengo un galán que nos puede amenizar la tarde, ¿no? Y dice: ay, sobrina, pero ¿y la honra? Y dice: ¿y el holgarnos, tía? Esto es, la frase es muy moderna, ¿no? Imagínense que la H se convierte en una fricativa. El folgarnos, tía, el holgar, vamos a dejarlo en H. Y el holgar, tía, el holgar, el folgar, tía. Y dice: ¿y si se sabe? Dice la tía: ¿y si no se sabe? Es decir, hay que aquilatar, o sea, tenemos garantías de que podemos cumplir con el deseo de manera satisfactoria, de manera eficaz, sí o no. Y la tía dice: si me aseguras que no se sabe, vale. Entonces, ¿qué me asegura que no se sabe? Dice: Ortigosa, la vecina. La vecina se llama Ortigosa, fíjense ustedes qué nombre. Y Ortigosa, que es la Celestina, pues evidentemente ha cobrado unos honorarios a un individuo para estar con dos mujeres, a las cuales también pues cobrará su factura en su momento. Y bien, se monta ahí la satisfacción del deseo, ¿no? Resulta que el viejo pues ha tenido una incidencia y ha tenido que volver, y los encuentra todos en plena faena. Imagínense ustedes. Eso es un entremés. Pero este tipo de obras no las encontrarán en la sociedad protestante contemporánea a Cervantes. Porque el mundo protestante desconfía enormemente de la literatura, porque sabe que la literatura puede fiscalizar la autoridad, y desconfía enormemente de la ficción, porque sabe que la ficción puede cuestionar la autoridad, y eso lo ve con muy malos ojos, Entonces, el deseo es algo indistinguible a todo ser vivo, a todo bicho viviente, y el ser humano es una de las criaturas más sofisticadas a la hora de articular la satisfacción del deseo. Claro, ¿qué ocurre en la regenta? Es la misma anécdota que el viejo celoso. Lo que ocurre es que se desenvuelve en un contexto mucho más sofisticado. En una sociedad como la vetustense, con un marido que es la inocencia anacrónica, porque es un hombre infantil, completamente infantil, pero sexagenario, no senil, no llega todavía a la senilidad, sino simplemente es un personaje neoténico, es un personaje que padece neotenia. Es decir, la preservación de características pueriles en un organismo adulto. Hace un uso lúdico de la comedia calderoniana, irónicamente eso será terrible, y no observa que su mujer, que es joven,
tiene un deseo que no satisface. De hecho, la regenta es el germen de muchos aspectos de Lorca. El precedente de Bernarda Alba es la madre del magistral, es doña Paula. Es una mujer feroz, terrible. Odia al resto de mujeres porque son enemigas de su poder, pueden arrebatarle a su hijo. Y paralelamente, Ana Ozores es el caso de Yerma. De alguna manera representa el caso de Yerma, es una mujer totalmente insatisfecha. Y también las hijas de Bernarda Alba, que viven encerradas en una casa y privadas de una relación sexual con un hombre. Claro, el planteamiento de la casa de Bernarda Alba es trágico. Cuando las mujeres viven encerradas en una casa y se les prohíbe mantener relaciones sexuales con un hombre, eso termina en una tragedia. Por eso esa tesis es incompatible con el feminismo. Es decir, es la antítesis de un planteamiento feminista. Es decir, un mundo sin hombres, en el caso de Lorca, termina en tragedia completamente. De tal forma que el problema del deseo, a pesar de que Freud se ocupó mucho de él en unos términos que no han resuelto ningún problema, los han complicado todos muchísimo más, La Lozana Andaluza, una obra sobre la historia de una prostituta escrita por un cura, imagínense ustedes qué cura puede hoy escribir la historia de una prostituta. Sería inimaginable. Yo creo que no se atrevería a escribirla ni un profesor de universidad. Y eso se escribe en 1526, aproximadamente. Creo que fue antes del saqueo de Roma, antes de 1527. Por lo tanto, la relación del ser humano con el deseo también es una prueba más de la inteligencia de la que el ser humano dispone en cada una de las etapas de la vida y de la historia. Cito, Celedonio sintió un deseo miserable, inclinó el rostro asqueroso sobre el de la regenta y le besó los labios. Hablamos de Celedonio y del magistral. No tenía nombre, amor no era. El magistral no creía en una pasión especial, en un sentimiento puro y noble que se pudiera llamar amor. Tanto Fermín de Cas como Celedonio encarnan esa materialización de erotismo grotesco, que además se va imponiendo de una manera que como lectores yo siento escalofríos. Como mujer, cómo se presenta ese narrador. Son representaciones a su vez de esa corrupción moral de la sociedad. Bueno, es que La Regenta en ese punto es, a mi juicio, es una de las novelas más feroces que yo he visto jamás, que yo he leído jamás. Es una novela absolutamente feroz porque representa lo peor del machismo en lucha por una mujer a la que se la convierte en una presa para todos. Ana Ozores es una mujer traicionada por las propias mujeres de Vetusta, que se complacen en verla en las condiciones más miserables posibles, y dos hombres que de hombres realmente tienen muy poco, todo hay que decirlo. Porque uno lamenta pertenecer a un sexo que tiene algo en común con el magistral y algo en común con Álvaro Mesía. Verdaderamente es repulsivo, porque representan uno y otro dos prototipos masculinos que son incompatibles con el racionalismo humano, a mi juicio. Claro, esto es muy fácil decirlo aquí sentado, pero cuando Clarín escribe la novela, no lo mataron de milagro, mataron a su hijo por otros contextos. Pero es decir, escribir una novela como La Regenta en aquellos tiempos es evidentemente dar no solo un paso al frente en defensa de la libertad, sino pasarse varios pueblos en defensa de la libertad. Porque yo he dicho en más de una ocasión que La Regenta es un manual para dejar de ser un cura, ¿no? Claro, imagínense ustedes que en un seminario se presentara La Regenta como lectura optativa. Esto se puede discutir. Algún cura muy amablemente me ha dicho, ¿pero usted cree verdaderamente eso? Sí, lo creo. Es un manual para dejar de ser un cura. Y también es un manual para dejar de ser un don Juan. Y para dejar de ser un hijo de lo que no se debe ser, desde el punto de vista del comportamiento humano. Porque Álvaro Mesía no cree en lo que hace, simplemente es un juego, casi una apuesta,
para demostrar que todavía a su edad puede engañar a una persona. Y el caso del magistral, debo decir solamente a su favor, que es el único hombre que se toma a la regenta en serio. Es el único hombre que verdaderamente se enamora de la regenta, pero es que no se puede permitir una relación de amor. Por eso él mismo dice que es la cáscara de un cura. Dice, yo soy ya la cáscara de un cura, yo no soy de un cura, yo soy realmente alguien que está enamorado de una mujer porque no sabe nada ni de los hombres, ni del amor, ni de las mujeres. No sabe absolutamente nada. La única mujer con la que ha tratado ha sido su madre. El psicoanálisis tendría mucho que decir al respecto, en realidad es muy evidente. Es una madre súper dominante, hiperdominante, y evidentemente el magistral, la única relación sexual que tiene es con sus asistentes, con sus criadas, con Teresina, que está encantada con eso, por cierto. Se recordará, todo el mundo recordará esa imagen fálica, erótica, donde el magistral moja el bizcocho con chocolate y se lo da a comer a ella, y ella le sabe ese bizcocho, vamos, a gloria bendita, y a él también. Entonces, imagínense esas imágenes de lo que es la Vetusta, o lo que es el Oviedo, que realmente recibe esa novela, a la altura de 1884. Eso es un escándalo completo, desde todos los puntos de vista. Hoy tal vez eso nos parezca un chiste, pero entonces no lo era. Y la regenta es una regla muy fuerte en este punto, porque además complica enormemente la relación amorosa triangular. No es el marido, el amante y la mujer adúltera, sino que es un marido que será el precedente de los cristovitas lorquianos, el amor de Don Perrin con Belisa en su jardín, es el prototipo del varón edípico, del varón impotente, del varón sexualmente desarmado, que no cumple sexualmente con nada, porque no tiene capacidad, está pensando en Calderón de la Barca y tal, que no digo yo que sea mala cosa pensar en Calderón de la Barca, pero no a todas horas, es como el que pasaba sus noches con Virgilio. Y ya saben a qué me refiero. Si acaso, ¿no? Borges decía, es que mis noches están llenas de Virgilio. ¿Y qué quiere que le diga? Pues que ¿Todas? Bueno, vamos a ver. No hay horas en el día para estar con Virgilio. Yo no me metería en la cama con Virgilio, desde luego. No. Pero a veces alguien dice esto como un gesto de narcisismo oculto, de narcisismo de un gran lector, y lo único que hace es incurrir en una tontería. Porque eso está fuera de lo serio. Puedes tapar más de lo que debieras. Claramente, porque eso no... Es decir, los alardes, tanto en un sentido como en otro, están fuera de... No tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Y el caso de Víctor Quintanares es el caso de un pobre hombre que no conoce la realidad que tiene, y lo único que se puede decir a favor del magistral es que es el único varón, el único hombre que se toma la regenta en serio. El único que está verdaderamente enamorado de ella de verdad. Pero es que la sociedad no permite su secularización, y menos aún lo permitiría su madre, doña Paula. Eso es imposible, es inviable. Sería perder el control. Sería perder el control, el poder, la reputación y absolutamente todo. Es decir, la gran inversión de doña Paula es el magistral, es su hijo. O sea, doña Paula ha sufrido violaciones por sacar adelante a su hijo. Ella era una tabernera, ella tenía un bar donde servía alcohol a mineros en Asturias. Es decir, ella era un viral, era una mujer que tenía un poder, era capaz de enfrentarse a mineros. Hoy día en Asturias ya no hay los mineros que había tiempo atrás, pero sé de lo que hablo. Es decir, enfrentarse a un grupo de mineros era perderlo todo. Pueden enfrentarse a lo que quieran, pero enfrentarse a mineros, como ocurrió en el año 1934, también 1936, era una guerra civil, es decir, mucho cuidado. Y doña Paula es alguien que tiene capacidad, siendo mujer, para enfrentarse a hombres embrutecidos, a hombres muy, muy violentos. Entonces, cuando se produce ese momento en el que el magistral recibe la carta de Ana Ozores,
que es la carta pues, de Anózores, vamos a decirlo así. Y Teresina dice, ha llegado una carta para su señoría. Y dice, ¿una carta? ¿Quién la manda? La señora de Quintanar. Entonces, a la madre ya, bueno, se le ponen los ojos como platos. Y dice, ¿no vas a leer la carta, Fermo? De Fermín, Fermo. Dice, él dice, no sabe qué articular y la guarda en el bolsillo del balandrán. Y dice, luego la leo. ¿Y si es urgente, Fermo? Y dice, no será urgente, luego la leo. Lee la carta, Fermo, le dice directamente. Y el otro, pues, saca la carta, temblando como monja y la lee. Y necesito confesar, tal, no sé qué, tal. Y entonces ella, fumando un puro, fumaba puros, le dice, Jesús, qué carta. Y dice, bueno, y el otro no sabe dónde meterse, el hijo dice, Jesús, qué carta. Y dice, esta es la carta de una tonta o de una loca. Y dice, no, madre, no, madre, no es así. Es así, Fermo. Es como todas. Y tú eres un papanatas. Eso es lo que le dice el hijo. Lo previene claramente. Dice, no, es que es distinto. Dice, es como todas. Y tú eres un tonto. Es cierto que es un tonto. La regenta, como todas, yo no me atrevería a suscribir esto. No soy doña Paula. La regenta es una mujer que es el resultado de la educación que recibió. No conoció madre. Su padre era un utopista, un libertino, un caradura, un parásito de la herencia recibida. No se preocupó en absoluto de su hija. La educaron dos tías, dos hermanas de su padre, y le dieron un destino que no encajaba en una mujer como ella, porque no se adaptó a esa realidad. Básicamente era una mujer muy vulnerable, no solo emocionalmente, sino intelectualmente también. Es una mujer inmadura, es una mujer completamente inmadura, pero no encontró ninguna solución. Y además, toda Vetusta la convirtió en un chivo expiatorio, de alguna manera para disimular sus propios vicios y decir, siempre hay alguien peor que nosotros, y es la regenta, que va de pura, de casta y de virginal, y sin embargo es como todas. Tenía 27 años. Sí. La juventud huía. 27 años de mujer eran la puerta de la vejez. Y no había gozado una sola vez de esas delicias de la crueldad con la que presenta continuamente a los personajes, especialmente se ceban en ella. Es que ahí el narrador de la regenta es el personaje más inteligente de la novela, lo cual no es mucho decir porque el resto de los personajes de la novela creo que no pasarían un test de inteligencia de los básicos, realmente. Pero es un narrador muy perverso, es un narrador muy asturiano. Tiene muy mala leche. Fíjense que la primera frase de la novela, la heroica ciudad, ¿qué hace? Dormir la siesta. Bueno, esto hay que ser asturiano para escribir esto, es decir, hay que tener mala leche concentrada. Y me dirán ustedes, bueno, pero la mala leche es universal de todas partes. Sí, hombre, ya lo sé. Pero Cervantes, incluso cuando escribe el Quijote, dice en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme. Es más prudente. Pero decir la heroica ciudad, que además es un término que aparece en el escudo legendario de Oviedo, la muy noble, heroica y benemérita ciudad de Oviedo, soltar la heroica ciudad dormía la siesta. Y todo el primer párrafo de la novela remite a que la novela, pasen los siglos que pasen, todo va a seguir igual, porque la mota de polvo que se instala en un rincón que lleva el viento, ahí pueden pasar, lo dice, ahí pueden pasar siglos, las nubes que el viento empujaba y se rasgaban blanquecinas hacia el norte, el viento sur caliente y perezoso empujaba las nubes,
blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. Es decir, todo sigue igual, y cuando termina la novela todo sigue igual. Pero ahí hay un hecho importante que tiene que salir en algún momento dado, que es la cuestión del realismo y del naturalismo. Entonces, claro, la sexualidad siempre ha estado presente en la literatura. El motor del Decamerón es la sexualidad. En la Ilíada, la sexualidad es tan importante que hasta los dioses participan en ella. Los dioses de la Ilíada son los que más folgan, vamos a decirlo así, los que más holgados están de todos, ¿no? Holgan más que los mortales. Entonces, la literatura siempre ha sido muy liberal con estos asuntos. Los que han sido muy primitivos con estos asuntos han sido las religiones, a las que siempre les parece muy mal que la gente esté holgada, las filosofías. Filosofías hay muchas, y casi todas incompatibles unas con otras. Pero cuando la filosofía asoma la cabeza, suele asomarla para ladrar. De hecho, yo he dicho muchas veces que Platón escribió su filosofía ladrando contra la literatura. ¿Pero por qué le molestaba a Platón tanto la literatura? No le gustaba la literatura para nada. Y entonces ladraba contra la literatura. Hay que echar a los poetas están locos. Bueno, pues anda, que una república como la que usted escribe en su libro, no sé yo dónde deja sitio ya para el manicomio, ¿no? Entonces, claro, depende de dónde nos pongamos. Pero la religión, la filosofía y luego las diferentes ideologías políticas, esto no se puede hacer, aquello no se puede hacer, lo demás no se puede hacer. La literatura no ha sido nunca prohibitiva. La literatura ha dejado hacer muchas cosas. Ahora bien, ojo donde te metes. Actúa con discreción, actúa con prudencia. Allá tú lo que hagas, pero no es tan prohibitiva. Y de hecho, la gran diferencia, claro, entre el realismo y el naturalismo, por ejemplo, es que el realismo presenta personajes en los que la libertad es posible. El propio personaje escoge entre ser o no ser esto o aquello y luego asume sus consecuencias. En el caso del naturalismo, el personaje no tiene libertad. Es como si estuviera totalmente inducido a caer en el adulterio. El caso de Ana, no. Si La Regenta fuera una novela naturalista, Ana hubiera caído en el adulterio en el primer momento. No hubiera estado oscilando de esta manera, no habría tantas reflexiones acerca de ser o no ser una mujer adúltera y en el caso de serlo, como serlo, ¿no? Es decir, hay una puerta abierta a la libertad. Y esto es enormemente importante, por eso La Regenta sigue siendo todavía una novela muy importante, porque vivimos hoy unos tiempos donde aún recientemente un científico que hablaba en nombre de la ciencia decía que todo estaba ya escrito y que no teníamos libertad. Yo pregunto, ¿y dónde está escrito eso? En el firmamento, en la cosmovisión, ¿dónde está escrito que no tengamos libertad? Pero tradicionalmente a la religión, a la filosofía y a las ideologías no les gustaba la libertad humana. Y ahora resulta que a la ciencia tampoco le gusta la libertad humana. ¿Podría suscribir Galileo estas palabras? La ciencia y la literatura han sido discursos que siempre han defendido la libertad humana, frente a otros que se han opuesto a ella en nombre de una creencia religiosa, de una creencia filosófica o de una creencia ideológica y política. Pero la literatura es un discurso de libertad y la ciencia, para poder desarrollarse, exige libertad. Entonces, claro, me inquieta mucho ver que hay determinados científicos que dicen es que la ciencia nos asegura que todo está ya escrito y que no tenemos libertad. Bueno, mire, no la tendrá usted. Pero en la mía no se meta. Porque si ese señor hubiera leído La vida y sueño de Calderón, se habría dado cuenta de que Calderón, titulando una obra La vida y sueño, construye un personaje como Segismundo que dice: la vida no es un sueño, porque a mí me han engañado haciéndome creer que era rey y me han engañado privándome de libertad, metiéndome en una mazmorra. Y si todos los animales son así, teniendo yo más vida, tengo menos libertad. Entonces, yo siempre desconfío enormemente de la gente que dice que no tenemos libertad.
porque eso me hace dudar de un futuro gestionado por mentalidades así. Entonces, sí hay filosofías que defienden la libertad humana, unas con la boca grande, otras con la boca pequeña y otras ladrando. Y también hay obras literarias que defienden la libertad humana con la boca grande y con la boca pequeña. Eso según y cómo. Pero la receta es de las obras literarias que defienden la libertad y que advierte que cuando el ser humano elige una opción equivocada, el desenlace es el fracaso, no la felicidad. Eso es lo que básicamente enseña una obra como esa. Porque para acabar en las fauces de Celedonio, triste final. Además, los personajes están muy semantizados por el color de los ojos. Si ustedes se fijan en el color de los ojos de los personajes de la regenta, no en el color de los ojos de la gente, que eso no tiene que ver, pero Celedonio, el que le da, cuando dice sintió en su boca el vientre viscoso y frío de un sapo, Celedonio tiene los ojos, y lo dice desde el primer capítulo, dice, tiene los ojos de un castaño sucio. O sea, no va a estar castaño, no tiene que ser un castaño sucio. Y claro, y dice usted, ¿cómo es un castaño sucio? Esa es una hipálage, eso es lo que se llama una hipálage. La hipálage es una figura retórica que consiste en atribuir una cualidad no al sustantivo que lo acompaña, a los ojos, sino a la persona que los tiene. Porque la suciedad no está en el color castaño de sus ojos, la suciedad está en la persona de Celedonio. Es decir, ya es una prolepsis, ya es algo que anuncia que ese personaje es un malvado. Y Celedonio tiene los ojos de un castaño sucio. La regenta tiene los ojos de un azul claro, de un azul clarito. Son los llamados ojos garzos, un color azul suave, un azul suave, vamos a dejarlo así. Doña Paula tiene los ojos de un color azul hielo, un azul gélido, totalmente. Claro, esta es la semantización de la mirada. ¿El magistrado de qué color tiene los ojos el magistrado? Verdes. Solo los puede tener verdes. Álvaro Mesía los tiene incoloros, los tiene un color grisáceo, como un besugo muerto. Son ojos sin vida. Teresina, la criada del magistral, que es además su concubina, tiene los ojos negros, profundamente negros, hondamente negros. Y así sucesivamente hasta Petronila Rianzares. Petronila Rianzares es una señora ya mayor a la que llaman el Gran Constantino, en honor a los favores que presta a la institución eclesiástica. Y esa dice, el narrador de ella, que tiene los ojos como avellanas, con los ojos saltones, amarillos, podridos, una cosa esperpéntica. Es decir, que ya solo la caracterización cromática de los ojos ya determina el valor semántico en función del cual la moralidad de esa persona o de ese personaje actúa en toda la novela. Por eso digo que la literatura es una construcción tan compleja que requiere pues, muchas lecturas y muchos análisis, ¿no? Una sola frase en una obra literaria requiere una interpretación muy profunda que no se agota en una o dos lecturas, sino que requiere muchas lecturas. Y la crueldad, no solo de la adjetivación, ¿no? Toda la construcción de personajes, cuando los revisitamos, es maravilla, cómo se enfrenta en una página tras página. Estamos hablando de una novela muy elaborada donde se mantiene el rigor, esa crueldad, esa ironía, ese presentar, metiéndonos en pensamientos, en ese narrador terrible. Es que la novela, exactamente, cuando la novela se publica en el año 84, fíjense ustedes cómo está el panorama mundial en el año 1884. Hoy dirán ustedes que las cosas están muy mal, pero ¿cómo estaban en 1884? En 1884 tenemos una posición que es la siguiente. Miren, en el año 1857 se publica Madame Bovary. Madame Bovary, que es una mujer que se envenena con arsénico simplemente porque no es capaz de asumir las exigencias de la realidad y del mundo que le toca vivir. Ana Ozores no se va a suicidar, a pesar de todo.
porque a pesar de su vulnerabilidad y de su debilidad, y a pesar de todo lo que le hacen pasar, la tipa todavía tiene entereza suficiente y en un momento dado va y vuelve a la catedral. Dirán ustedes que es el desenlace de una tonta. ¿Y qué harían ustedes? Antes, ¿tomar arsénico? No, estoy seguro que no. Pero Madame Bovary se suicida con arsénico, no ve salida a esa situación. Esa novela que tantas veces se ha comparado con La Regenta, como si La Regenta fuera una inspiración, una prolongación de Madame Bovary, presenta resultados completamente distintos. Pero es que vamos a algo más importante. En 1864 se publica, en 1866 se publica Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Dostoyevsky presenta como protagonista de esa novela a un psicópata. Un psicópata de estos que si ustedes se lo encuentran en el ascensor cuando entren en su casa, la velocidad de la luz de Einstein queda reducida a nada porque echan a correr superando la velocidad de la luz. Invalida la teoría de la relatividad. Raskolnikov es un psicópata de 3 pares de lo que no digo. 1966. Claro, no encontraremos esos personajes en La Regenta. No hay eso. No hay esas patologías. Porque La Regenta es una novela realista, no naturalista. La gran diferencia entre el realismo y el naturalismo es que, para que ustedes entiendan, el realismo es una mano y el naturalismo es el dedo de una mano. El realismo es un género y el naturalismo es un subgénero del realismo. ¿Y cuál es la característica del naturalismo? La característica del naturalismo es que pone en circulación personajes patológicos, enfermos, pero no enfermos cualesquiera, enfermos nivel Raskolnikov arriba. De estos que matan con un hacha a una vieja para resolver los problemas de la pobreza en el mundo, que es el objetivo de Raskolnikov. Claro, eso es muy enfermizo. Entonces, claro, el naturalismo básicamente lo que trata de subrayar es cómo determinadas condiciones sociales y fisiológicas generan seres humanos de esa naturaleza. Y esto fue lo que, creado en un ambiente europeo, Emilio Zola se lo apropia exclusivamente para sí, porque el naturalismo ya existía mucho antes que Zola, pero Zola presenta su novela naturalista en 1967, el mismo año que nace Rubén Darío, por cierto, en Thérèse Racan. Es donde se presenta la primera novela tipificada como naturalista por Zola, porque ya, el naturalismo ya existía en el Lazarillo de Tormes. Y en la propia literatura francesa parece que Zola no leyó Pantagruel y Gargantua, porque más naturalismo que ese, y no les hablo ya nada del libro de Buen Amor, el libro del arcipreste. Anda que no hay naturalismo ahí. Y no les hablo ya nada de los milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo y el sacristán fornicador. Anda que no hay naturalismo ahí. Entonces, claro, descubrir el naturalismo, es que hay gente que descubre el Mediterráneo todos los días, ¿no? Y ya parece que, mira, hasta en Google debe estar eso ya. Entonces, claro, el naturalismo, cuidado con decir, es que he descubierto el naturalismo. Oiga, mira, vamos a ver, el naturalismo lleva ya funcionando desde que hay hombres y mujeres haciendo cosas naturales. Y comiendo, y forgando, y no hay naturalismo en Boccaccio, ¿no? Etc. Pero el naturalismo se introduce algo muy importante, que es una patología. La patología, la enfermedad, la herencia, la cuestión fisiológica. ¿Por qué? Pues porque están enormemente influidos por un modelo de mundo que es el mecanicista. De tal manera que conciben que el mundo funciona como un mecano y que no hay libertad. Esto es lo que repica en la cabeza de este científico que recientemente volvió a decir de nuevo que no había libertad. Es decir, es una lectura neo-newtoniana. Todo es un mecano, todo funciona como un mecanismo respecto al cual el ser humano no puede hacer absolutamente nada. No tiene, digamos, libertad, porque Dios en realidad es un mecano. Pasamos del motor inmóvil de Aristóteles al Dios de Newton, que es simplemente un mundo que funciona con una cuerda dada y ahí se termina el tema. Entonces, esa mentalidad que está muy presente en Hipólito Taine en Francia, en Augusto Comte en el curso de filosofía positiva, es lo que Emilio Zola dice: yo esto lo voy a aplicar a la literatura. Y bueno, aplíquelo usted a lo que quiera, pero no diga que ha inventado usted el naturalismo, porque eso ya estaba funcionando desde hacía muchos siglos, ¿no?
Y esto, el debate de siempre, ¿es o no es la regenta una novela naturalista? En primer lugar, ¿por qué tiene que ser la regenta una novela naturalista? O sea, porque si están haciendo naturalismo en Francia, nosotros tenemos que hacerlo en España porque, o sea, tenemos que hacer lo que hagan los demás. No, el principio de originalidad que siempre ha tenido muy claro la literatura española es lo más original que siempre hemos hecho los españoles. Somos muy originales en muchas cosas, pero si en algo somos originales es en hacer literatura. Lo más original que hemos hecho siempre los españoles ha sido literatura. Pero últimamente parece que no somos tan originales ni en literatura. Pero aquí me voy a callar, porque estamos en una biblioteca pública. Entonces, no voy a decir nada más. Quedémonos en el siglo XIX. No, en el siglo XX, Cela tenía mucha cuerda, Torrente Ballester tenía mucha cuerda, Gabriel García Márquez escribió, a mi juicio, la última de las mejores novelas que la historia de la literatura universal ha dado, que es 100 años de soledad. Pero desde 1967 hasta hoy han pasado 58 años, que los tengo muy bien contados, por la cuenta que tiene. Y ya es hora de escribir una novela que pueda estar a la altura de 100 años de soledad. Entonces, claro, ese es el contexto en el que se encuentra la regenta, e insisto, la regenta sí presenta una lección de libertad. No son personajes que estén esclavizados por su entorno. Es que dice, es que Vetusta es que no da lugar a la libertad. Claro que da lugar a mucha libertad, tan libertad que se pueden matar a tiros todavía dos personas a finales del siglo XIX. Eso, caramba. Ese duelo. Ese duelo es terrible. Va rodado. Ni siquiera en ese momento encontramos... Es que ese duelo es terrible. Es decir, a la altura de finales del siglo XIX, que dos hombres estén dispuestos a matarse a tiros por una cuestión de honor, es algo completamente anacrónico, es algo que está fuera de toda previsión. Es una involución en el civismo que uno ni siquiera se explica. Pero cumple con esas funciones sociales impuestas por esa Vetusta, esa heroica. Y no solo, de ahí la ironía enorme, qué egoísmo hay en matar a una persona a sangre fría. Incluso el propio Víctor Quintanar, que es un gran cazador, es un grandísimo cazador, es un hombre que tiene una habilidad con las armas tremenda, evita el disparo y simplemente le quiere dar un aviso, ¿no? Y el otro, que es Luz de Lino, es una criatura perniciosa, es un Don Juan, es lo peor que tiene Don Juan. Don Juan es el personaje más siniestro que ha parido la literatura universal y la ha inventado, ese personaje lo ha inventado precisamente Tirso de Molina o atribuir a la obra Tirso de Molina precisamente para prevenir a las mujeres contra ese tipo de hombres. Es decir, el siglo de oro, es decir, que se dice que tan poca libertad había, en el siglo de oro un cura, como es Gabriel Tellez, construye, probablemente fue él, la que se ha discutido la atribución, construye una novela para advertir a las mujeres de lo perversos que son determinados hombres que se burlan de ellas de una manera crudelísima, como el Don Juan, y le da un retrato universal de lo que... Es decir, la literatura española del siglo de oro es evidentemente todo un catálogo de prevención para que el ser humano pueda sobrevivir a las adversidades de la realidad. Y la regenta está claramente en esa dirección, porque la regenta es un desengaño. La regenta vuelve a recordar de nuevo a las mujeres que no se dejen engañar por este tipo de hombres. Y también advierte a los curas que dejen de serlo. Ese es el mensaje de la regenta. Es una sociedad que apuesta por el laicismo, por la secularización, que fue otra de las falsas promesas de la Ilustración. La Ilustración nos prometió a todos una sociedad secularizada, una sociedad donde la religión se separara del Estado. Pero si es la sociedad protestante aquella en la que ha metido la religión hasta en las mayores y más profundas raíces del Estado. Es la que menos separación tiene entre Estado y creencia religiosa. Es decir, Kant dice, atrévete a saber que si luego nos plantea un mundo ideal, Kant y Hegel, un mundo totalitario, con un Estado totalitario, ha sustituido a Dios por el Estado, y hoy el mundo ha sustituido el Estado por el mercado, que es el nuevo Dios.
Ese don Juan llega incluso a dominar a la sirvienta, que también tiene engañada, para llegar a... Bueno, es que don Juan seduce a todo el mundo. Don Juan es un narcisista maligno que seduce a todo el mundo para destruirlo. Que es el problema del narcisista maligno, ¿no? Es que no tiene ningún tipo de sentimiento. Y manipula al rey, pero esto lo sabe la psiquiatría, vamos, es un tema de moda, esto lo ha explicado el psicoanálisis más reciente, la psicología y la psiquiatría. El don Juan masculino es un narcisista maligno peligrosísimo, pero lo mismo se puede dar en mujeres también. Quiere decir, gente que vive para destruir a los demás y para amargar la vida a los demás. Y claro, eso hay que evitarlo siempre. El caso de Álvaro Mesías, una persona que tiene poder, vive en una sociedad totalmente patriarcal, donde la mujer no tiene alternativa a lo que ahí ocurre. Él es un vivales completo, es un libertino, y ha pasado toda su vida ociosamente viviendo de esa manera, y con una corrupción política también muy grande, porque está, digamos, combinado con el jefe del Partido Conservador, que es el Marqués de Vegallana, y entre los dos se reparten el botín de lo que fue la restauración de 1872, que la novela también critica enormemente la política en ese punto, es decir, no solo critica a la Iglesia, critica enormemente al Estado. Esa ciudad de escenario se convierte en un personaje en sí. Sí, claramente es el personaje colectivo, es el personaje colectivo, pero es que Vetusta no solo es el trasunto de Oviedo, Vetusta es el trasunto del mundo. Pero es que Vetusta es la comunidad de vecinos. Si ustedes viven en una comunidad de vecinos, piensen cómo es su comunidad de vecinos. Pues como todas, España en pequeñito. Una comunidad de vecinos es fulano contra mengano, fulanito dijo esto, pues fulanita dijo lo otro, porque la mujer de no sé quién, porque el marido de no sé cuántos, porque el hijo de no sé quién. Eso es así. Vetusta es una comunidad de vecinos muy grande, ampliada, y es el mundo entero, en definitiva. ¿Qué es una empresa? ¿Qué es un seminario? ¿Qué es un convento? ¿Qué es una universidad? Pues un lugar donde diferentes personas trabajan y donde hay conflictos, envidias. ¿Cómo es la relación de los canónigos entre ellos? En el capítulo 2 de La Regenta se habla perfectamente de la relación que tienen los canónigos entre sí. Entonces, cuando el magistral está confesando durante 2 horas, que tiene que ser una confesión de 2 horas, a la regenta, claro, se arma la de Dios, porque Celedonio y sobre todo Glosta, al que llaman, uno que anda cojeando y tal, se burlan de él, pasaba cada poco por el confesionario del magistral cronometrando cuánto duraba la confesión. Y el chivato de doña Paula le va a contar inmediatamente a doña Paula todo lo que ha visto, y doña Paula le paga por contar eso. Es decir, que las miserias de las gacetas que hay ahí, como todo el comercio de simonía, es decir, el magistral cada poco obligaba a cambiar todos los instrumentos litúrgicos para que los compraran de nuevo en la tienda que gestionaba la madre del magistral. Es lo que hoy hace el mercado. El mercado pone en circulación productos que tienen una obsolescencia programada para que dentro de un año o menos tengamos que reemplazarlos. Eso ya lo hacía doña Paula, la madre del magistral, sabiamente, ¿no? Y de hecho arruina a un pequeño comerciante que es don Santos Barinana. Eso ya lo presenta. Hay toda una teoría del comercio y de la actividad mercantil, la relación entre derecho mercantil, mercado, finanzas y literatura está muy cantada en todos esos aspectos. Es decir, que la Regenta es un manual del comercio, no diré bueno o malo, eso ya es una cuestión de cada uno, pero ahí está. Es decir, cómo arruinar a un pequeño comerciante para que los productos mercantiles de doña Paula, que se pasaba las noches contando el dinero en determinadas escenas, se den de manera tan viva. Es decir, que la literatura dice mucho más de lo que parece. Lo que pasa es que como no todo el mundo se da cuenta, por eso tiene ciertas libertades. Pero cuando se da cuenta de ello la filosofía, la religión y las ideologías, entonces van a por la literatura, entonces empiezan a ladrar. ¿Qué ofrece hoy en día la Regenta para entender esas estructuras de poder? ¿Podemos hablar? El desengaño. El desengaño. La Regenta ofrece lo que ofrece la literatura valiosa. La literatura siempre es una cita con el desengaño. La educación actual es una cita con el engaño.
Entonces es absolutamente imposible que en el sistema educativo actual se pueda enseñar adecuadamente lo que es la literatura. Entonces, ¿qué es lo que se enseña? Literatura neoténica, el Principito. Este nivel. En Harry Potter. Este tipo de cosas. Pero eso no es literatura, eso es literatura neoténica. Y digo más, la crítica literaria va en esta dirección. ¿Qué crítica literaria se puede ejercer cuando lo que se enseña es una literatura para niños, una literatura neoténica? Pero, y aquí me corrijo, una literatura para niños pueden ser las versiones que Rosa Navarro hace del Quijote. Pero el Quijote no es para niños. Puede haber versiones para niños del Quijote, pero esa versión tendrá que hacerla un especialista. Pero es que el Principito ya está hecho de fábrica. Por eso he dicho muchas veces que un niño que crezca leyendo el Principito tiene todas las probabilidades de convertirse en un adulto neoténico que cuando se enfrente con un soneto de Quevedo no sepa qué quiere decir el soneto de Quevedo. Porque la literatura conduce al desengaño. La educación que vivimos hoy día básicamente conduce al engaño, a un mundo engañoso, que es todo lo contrario de lo que plantea la literatura del siglo de oro, el desengaño, sobre todo el Quijote. El Quijote es un desengaño absoluto. Por eso he dicho muchas veces que no se puede leer el Quijote desde la perspectiva de los idealistas, porque si algo enseña el Quijote es que el idealismo conduce al fracaso. De hecho, Don Quijote fracasa por ser un idealista. Y cuando ya deja de ser idealista, entonces se reconcilia con un racionalismo que lo hace compatible con la realidad, ¿no? Y eso que en el Quijote hay mucho naturalismo, pero el Quijote siempre salvaguarda a los seres humildes. Las novelas naturalistas presentan a los seres humildes como corrompidos, viciosos, alcohólicos, drogadictos, psicópatas, locos. Y eso hace un flaco favor a la clase media y a la clase baja. Sin embargo, Cervantes, cuando trataba a la gente humilde, siempre la respetaba mucho. De hecho, ustedes nunca verán que Sancho Panza es ni bebedor, ni borracho, ni lascivo. No verán ni un solo personaje del Quijote que, siendo de clase media o clase humilde, incurra en insultos hacia la mujer, en vejaciones. Más bien al contrario, son los nobles los que cometen violaciones contra las mujeres. De hecho, todas las novelas ejemplares, las 12 novelas ejemplares, casi todas ellas, están saturadas de miembros de la nobleza que son los que cometen las violaciones. No encontrarán en Cervantes ni un solo personaje de la clase baja o de la clase media que sea un violador, ni que sea un borracho, ni que sea un delincuente, salvo en Rinconete y Cortadillo, donde los delincuentes, por cierto, tienen costumbres y hábitos eclesiásticos y nobiliarios. Se relacionan entre sí como si fueran miembros de la nobleza y como si fueran miembros de la Iglesia. De hecho, tienen una cofradía y tienen un pacto con la Iglesia y con los nobles. ¿Contra quién? Contra el comercio, contra los comerciantes. Eso es lo que no se puede. En Rinconete y Cortadillo nunca roban a un miembro de la Iglesia. De hecho, Rincón y Cortado roban en Sevilla la bolsa, un monedero de un sacristán, y automáticamente llega el portavoz de... ¿Qué llega el portavoz? Llega el alguacil, el jefe de policía, y le dice: oye, que han robado una bolsa con dinero a un sacristán aquí en la puerta de la villa. Y dice: ¿cómo? No puede ser. Nosotros nunca robamos a miembros de la Iglesia, somos gente muy sensata. Y dice: pues aquí faltan. Entonces Monipodio convoca a todos los ladrones y delincuentes que tienen a su cargo, que son todos los que hay en Sevilla, porque el que no trabaje para él no trabaja, y le dice: falta la bolsa de fulano de tal, ¿quién le tocó hoy trabajar en tal zona? Dice: trabajé yo, pero yo no cogí la bolsa. Ya, mira, no me toques las narices, yo te pago lo que sea, pero la bolsa al sacristán se le devuelve, porque ese sacristán nos ha ayudado mucho, el alguacil nos ha sacado de la horca varias veces. Es decir, tienen una complicidad tremenda. Y entonces dice Rincón: no fui yo que se la cogí. No, bueno, pues nada, te devolvemos el dinero a ti, pero la bolsa para el sacristán. Y el alguacil se va contento porque le han devuelto su dinero. No queda contento, le devolvemos su dinero. Eso es lo que ocurre. Y luego viene otro pidiendo una lista de ajuste de cuentas, que es un noble, es un miembro de la nobleza que quiere que le destruyan la tienda a un mercader porque se ha sentido estafado por él. Entonces, es una connivencia entre nobleza
Iglesia y delincuencia organizada contra el comercio. Claro, que ustedes dicen, bueno, pero eso el comercio en el siglo XXI nos come a todos. Ya, pero eso el comercio lleva varios siglos aguantando los ladridos y las mordidas de la Iglesia y del Estado. Yo ni quito ni pongo rey, pero digo lo que hay. Más cosas. Sí. Vamos a ver, acerca de esa conciencia atrapada, ¿no? Yo creo que voy a insistir en la figura del narrador. Me interesa muchísimo cómo se llega a construir con esa precisión. Porque la ironía entra, sale, pero sobre todo va presentando las escenas con tanto rigor que el lector no tiene más que entrar sin darse cuenta. Hay que ser un ávido lector para visitar y reconocer bien el entramado de esa ironía, porque entras, no es tan... entra muy suavemente. A pesar de todo lo que hemos ido diciendo, de que hay adjetivos tan claros, no. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a ver, la respuesta es muy clara, algo hace con mala leche. Directamente, es decir, La Regenta es una novela escrita con mala leche contra la Iglesia y contra un determinado concepto de Estado. Eso Clarín no lo puede evitar y ha construido un narrador que es muy venenoso. Realmente el narrador de La Regenta es muy venenoso. Ustedes fíjense que el valor de una novela se mide siempre por la inteligencia de sus personajes y el narrador es uno de los personajes de cada novela. El narrador es el personaje que cuenta la historia. Eso es el narrador objetivamente. Puede formar parte de la historia o no, puede contarla en tercera persona, puede clasificar el narrador como quiera, pero siempre es un personaje que cuenta la historia. En el caso del Quijote, el narrador es muy difícil atraparlo, porque no sabemos nunca dónde está. Es un conjunto de disfraces y de capas que no hay manera de encontrar. Es un narrador barroco, es un narrador que no se manifiesta claramente. En el caso de Leopoldo Alas, el narrador que construye es un narrador omnisciente, de tercera persona, donde combina técnicas narrativas, que es sobre todo la del discurso indirecto libre, pero el narrador actúa con mucho veneno. Es decir, caer en la lengua de Leopoldo Alas, como caer en la lengua de Cervantes, era muy peligroso. Peor todavía era caer en la lengua de Quevedo. Eso ya es la chata de esperanza, y no se puede salir si se cae en la lengua de Quevedo. Pero la de Clarín es extremadamente cruda y dura. Y Clarín sabe redactar esa novela y componer esa novela de tal manera que el naturalismo no entra excesivamente en juego. El realismo se centra en personajes de clase alta y clase media, el naturalismo se centra sobre todo en personajes de clase baja. Los personajes de clase baja aparecen incluso bien parados, como pueda ser, a pesar de sus miserias, Petra o Teresina, pero tienen mucha más libertad. De hecho, la regenta se carcome porque la libertad sexual que tiene Petra no la tiene ella de ninguna manera. Es que Petra, fíjense ustedes que Petra se acuesta con su primo el molinero cuando la regenta está contemplando un sapo que la mira en la fuente de Maripepa, a las afueras de Vetusta. Y entre que va y viene, a Petra le da tiempo a gorjear, ¿no? A leer a Virgilio, exactamente, a leer a Virgilio. Y entonces la regenta le dice, es que te has retrasado mucho, y sabéis que he estado con mi primo en el molino, y le dice a la regenta, le dice a Anauzores, si no estuvieras tanto tiempo en la fragua estarías más disponible para lo que tienes que estar. Y dice el narrador, Ana se equivocó al decir fragua, quería haber dicho molino. Claro, la fragua tiene un valor semántico distinto. Hay que tener mala leche también para eso. Muy mala leche. Y después, la misma Petra es la que en un momento dado, en esa tormenta de verano, en la que el magistral pierde todos los papeles y quiere buscar a Anauzores por los bosques del vivero, se encuentra con el magistral y van a una cabaña que Petra conoce, seguramente de más cosas, y allí también pasan un rato con Virgilio. El magistral y Petra. Hasta tal punto la lectura de Virgilio fue fructífera que Petra se olvidó una liga de una media allí. Y allí quedó, ¿no? La liga de la media
que la regenta Ana Ozores le había regalado a Petra. Entonces vuelven a coincidir allí de nuevo Víctor Quintanar y el magistral, y Víctor Quintanar, cuando llega al magistral, está mirando así y dice: estoy un poco decepcionado porque acabo de encontrar aquí una liga de mi mujer. Y el magistral abre los ojos diciendo: ¿qué dice este tío? Una liga de la regenta aquí estuvo con Álvaro Mesía. Cada uno nota el resquemor del rabo por donde lo tiene de paja, ¿no? Y entonces él, pensando que la regenta acaba de estar ahí con Álvaro Mesía, y el inocente de Víctor Quintanar dice: Petra ha estado aquí golfeando, y pone en cuestión la reputación de mi casa. Y digo: ay, qué bendito el pobre este, que no sabe por dónde le viene la cornamenta. En fin, entonces, claro, la ironía, hay dos grandes formas de construir la ironía en la literatura: con palabras y con hechos. La ironía está en las palabras en Clarín cada vez que escribe, como está en Cervantes, pero es que también está con hechos, porque no deja de ser paradójico que la mujer más hermosa de Vetusta malogre su hermosura de esta manera y de ella solo se enamore un cura, que es un nombre impotente a estos efectos, con la regenta, pero no con Petra ni con Teresina. Es decir, que el magistral está condenado a vivir sexualmente una relación que no está en correlación con su relación amorosa. Y eso es lo peor que le puede ocurrir a alguien, creo yo. Es decir, que el sexo vaya por un lado y que el amor vaya por otro lado. Claro, yo he dicho muchas veces que el sexo solo engaña cuando va mezclado con el amor y con el dinero. Y tengo varios hermeneutas dándole vueltas al sentido de esa frase. Que sigan dándole vueltas, si quieren. Yo lo tengo muy claro. Ahora, no me pidan que se lo explique porque los chistes no se cuentan. Entonces, la ironía puede estar en las palabras, pero puede estar también en los hechos, como está en la Celestina. ¿Qué necesidad hay en la Celestina de que se contraten los servicios de Celestina para que un tío como Calisto se pueda ir a la cama con una chavala como Melibea? Pues porque Calisto es otro Don Juan en potencia, no tiene ningún amor por Melibea, simplemente quiere mantener con ella una relación sexual y después hasta luego y la siguiente. Claro, esto no es lo que piensa Melibea, y Melibea es una de las mujeres que la literatura ya presenta como engañadas precisamente por este prototipo masculino. Por este prototipo masculino que además sigue sin extinguirse verdaderamente, ¿no? Y que no es así. Porque otra cosa es que el amor no sea posible, que el amor se malogre por otras circunstancias, por una muerte, por una tragedia, por un malentendido, por problemas de salud, por lo que sea. De acuerdo. Pero cuando no hay amor en ningún momento, porque no lo ha habido nunca, eso para muchas mujeres ha sido una tragedia. Porque lo han pagado en el caso de Melibea con la vida, y en el caso de Ana Ozores lo ha pagado con la vida pública, que es otra forma de muerte, el descrédito, la deshonra. Entonces, La regenta indudablemente es una novela que tiene una gran actualidad, porque introduce reflexiones sobre la relación sexual y sobre la relación amorosa que van mucho más allá de los modelos de vida anglosajones, a través de los cuales muchos de los comportamientos humanos de los que somos herederos hoy se desnaturalizan completamente. Tengan en cuenta que hoy día las relaciones sexuales entre la gente se han mediatizado por muchos factores y por muchos aspectos, se han deteriorado enormemente, y la literatura, no digo yo que sea un manual de las relaciones sexuales, pero la novela de la regenta en muchos aspectos nos dice muchas cosas sobre estos asuntos, como la propia Celestina. Es decir, el sexo es algo con lo que convivimos, es algo con lo que tenemos que convivir. El sexo, el amor y muchos otros impulsos que se gestionan a través de deseos que, cuando discurren de forma incompatible con la realidad, nos inducen al fracaso. Y eso es una de las interpretaciones posibles, entre otras muchas, que tiene una novela como La regenta. Ana Ozores al final cae en ese idealismo romántico que la formación le ha ido llevando a engaño.
o simplemente es la propia sociedad la que la sentencia? Es que la sociedad vende el idealismo y el que lo compra lo paga carísimo, porque el idealismo conduce al fracaso siempre. El idealismo es muy bonito al principio porque pinta un mundo feliz, un mundo perfecto, un mundo color de rosa, pero el idealismo conduce al naufragio, conduce al fracaso, conduce al enriquecimiento del que lo vende y al fracaso del que lo compra. Y sin embargo el idealismo tiene muchísimos defensores. Está muy mal visto hablar en contra del idealismo. La gente dice, es que somos idealistas, es que tenemos que ser idealistas. Incluso algunos dicen, montamos una empresa con idealismo. Si usted monta una empresa con idealismo, usted no llega a los 30 días naturales. Porque el dinero es incompatible con el idealismo. Y precisamente la novela realista lo que ofrece sobre todo es el desengaño al que el idealismo condujo desde el punto de vista de la experiencia amorosa. Y hoy día vivimos en una sociedad donde los niveles del idealismo son brutales. Son absolutamente brutales en todos los terrenos. Esa superficialidad que veíamos en Vetusta, ese entramado. Es que la idea incluso del heroísmo, del honor y del crédito es un enorme idealismo, porque como dice el magistral en muchas ocasiones, el mundo era tal como se contaba en el confesionario, un basurero, lo dice él mismo. El mundo es lo que dice el confesionario, un basurero. Claro, esto luego lo dirá Freud. El inconsciente no es más que un depósito de suciedades, ¿no? Pero claro, eso es una metáfora. ¿Por dónde está el inconsciente? El inconsciente es uno más de los fantasmas inventados por la filosofía, precisamente para no ver la realidad. Los fantasmas se inventan cuando uno no quiere enfrentarse a la realidad. Eso es el idealismo. El idealismo es el miedo a la realidad. Eso es lo que inventó Alemania en el siglo XVIII. El miedo a digerir la literatura española del siglo de oro, que era una cita con la realidad. Y para ello inventó todo un sistema filosófico que fue el idealismo alemán, que condujo a 2 guerras mundiales terribles, protagonizadas por ese país. Creo que esta tarde, aparte de digerir un poquito más esa olla podrida que nos presentaba el narrador, hemos conocido, como muchos de los que estáis aquí, un análisis exhaustivo, tanto de la Regenta como de la literatura que hemos tenido la suerte de visitar gracias a Jesús. Si no ha sido suficiente, podéis encontrar en un análisis mayor en esas 30 sesiones que pueden ampliar todo lo dicho hoy aquí y que se titula Anatomía de la Regenta, hecha por Jesús González, maestro. Para terminar, antes de dejar un ratito para firmas, ahora hablaremos, os quiero invitar el próximo martes 25 de noviembre a escuchar a Javier Cercas en esta maravillosa comiteca a las 7:30 en el mismo ciclo del canon literario de la Biblioteca Regional. Pero sobre todo les invito a seguir leyendo. Citando al maestro, diré que la literatura no consuela, la literatura no educa, la literatura no embellece, la literatura disecciona. Y la Regenta es un bisturí puro. Hemos diseccionado bastante, tanto a ese cruel narrador como a esos personajes que van construyendo capítulo a capítulo a una Ana Azores que acaba sola, como al principio. Espero que este coloquio les haya ayudado a ampliar su mirada gracias al análisis exhaustivo. Quienes deseen que me firme la última obra, que yo también la quiero, empezamos por mí, que es Filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Yo no soy un youtuber y usted no sabe nada de mí. Creo que hoy sabemos un poquito más, hemos conocido a Jesús en persona. Podrán acercarse tras los merecidos aplausos que me gustaría que entre todos le dedicásemos por su tiempo aquí. Muchísimas gracias. Gracias.
Gracias.